Gloria a Dios, amada iglesia, que el Señor les bendiga, que el Señor les vuelva a bendecir. Qué gozo ver a todos y cada uno de ustedes aquí, pese a todas las cosas que se están moviendo, pese a que hay pruebas, pese a que hay dificultades, pese a que hace calor, ¿verdad? Gracias al Señor por nuestra iglesia, gracias al Señor por este lugar y gracias por cada uno de ustedes. Sabemos que hay luchas, sabemos que el enemigo se levanta, pero hay un pueblo escogido y reservado y apartado para el Señor, donde su mayor deleite es estar en este lugar. Y sé que son cada uno de ustedes. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y que el Señor permita que cada acción que ustedes hagan para acercarse más al Señor, el Señor premie y el Señor recompense en gran manera aquí en la tierra de los vivientes y al final de la jornada nuestra vida eterna junto a nuestro Señor. Amén, gloria a Jesús. Esta ha sido una semana bendecida. Como que el recuerdo del pastor está más fresco que nunca y como que nuestros sentimientos, ¿verdad?, se tambalean, pero estamos confiados que nosotros vamos a donde Él está. Cada día está más cerca ese día donde pronto pronto les volveremos a ver, amada iglesia. Hoy tenemos con nosotros visitas especiales que los bendecimos a cada uno de ustedes. No voy a mencionar los nombres de ninguno, pero queremos que sepan que los bendecimos a todos y cada uno de ustedes y son muy bienvenidos de estar aquí en nuestra iglesia en esta noche. Los bendecimos en gran manera. Amén, amados hermanos. Vamos a estar puestos de pies. Tenemos uno de nuestros diáconos que en esta noche tiene el consejo de la palabra del Señor. Palabra que el Señor ha escogido para bendecir cada una de nuestras vidas. Oremos, Padre Celestial, ponemos delante de ti el vaso que tú has escogido para en esta noche traer la palabra oportuna que tú has preparado para fortalecer, Señor, para que cada una de nuestras vidas, Señor, reciba el aliento en aquellas áreas que estamos siendo debilitados. Padre Celestial, unge este vaso y que sea tu espíritu el que fluya a través de él como sabes hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús y para tu gloria. Amada iglesia, con cada uno de ustedes, nuestro amado hermano Francisco Rosario Quiro, recibámosles con un aplauso. Que el Señor bendiga a su siervo. Aleluya. El Señor le bendiga, mis hermanos. Que el Señor le continúe bendiciendo. Saludamos a todos los hermanos que están en las redes, hermanos y amigos. Que el Señor le bendiga ricamente y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Bendecimos al Señor en esta hora. Pónganse sobre sus pies y vamos al libro de Lucas, capítulo 4. Uno de los capítulos más conocidos de este libro. Lucas capítulo 4. Leemos en el versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré todas estas potestad y la
gloria de ellos, porque a mí me han sido entregadas y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todas serán tuyas. Jesús respondió y le dijo: vete de aquí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Permíteme hablar de ella con denuedo, con inteligencia y sabiduría de parte tuya, oh Señor. Dame el desenvolvimiento y la destreza para poder hablar tu palabra. No te voy a decir que me quite, porque soy un instrumento en tus manos, pero sí que me utilice en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. La tentación de Jesús. Bendecimos al Señor. Hermano Elvis, el jueves pasado hablaba de la tentación, pero meses o días atrás yo pensaba en lo que era la tentación y analizaba todo esto. Y dentro de mis pensamientos, dentro de lo que es la clasificación o cómo definir lo que es la tentación dentro de mis propias ideas que el Señor me da, yo creo que la tentación es una oferta que el interesado le hace a una persona que está en una posición buscando un beneficio propio, quizás aún mayor que el que le está ofreciendo. Bendecimos al Señor para obtener lo que Él quiere. Por ejemplo, yo digo que la tentación es romper con lo que es ético y con lo que es moral. El interesado te ofrece que rompa con lo que está establecido para hacer la voluntad de lo que Él te está pidiendo. Me explico. Cuando Satanás, en una de las partes o de la tentación que le hace al Señor, le dice que si él postrado le adorare, le iba a dar todos los reinos de la tierra porque le habían sido otorgados. Jesús es lo que está pidiendo, que rompa una ley establecida por Dios en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, cuando dice que no se iba a adorar a otro que no fuera Dios, que Él era uno solo y solamente a Él se le iba a servir, que a ningún otro ídolo, a ningún ídolo, porque Dios no es ídolo, se le podían postrar. Entonces estaba establecido en la ley que no se podía adorar a otro ser que no fuera Dios, y Satanás, interesado, le muestra algo que a cualquiera le llama la atención: la fama. Que sean bien nombrados y bien conocidos como poderoso en la tierra. Es una invitación a romper con lo establecido. Entonces el Señor le dice: solamente al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Y vuelvo y repito, es una oferta, es una invitación que le hacen a las personas que están en una posición X para introducir o querer hacer la voluntad del ofertante. Si yo estoy en esa puerta y me pone el dueño de una empresa, supongamos que esto es una empresa, y él me dice lo que debo dejar de entrar y lo que no, y entonces alguien viene y me oferta y me dice: si tú me permites pasar este paquete, yo te voy a dar 300,000 pesos. Es un ejemplo que le estoy poniendo. Y la tentación muchas veces viene cuando usted no está pensando ser tentado. Aleluya. Entonces, usted que quizá está en un momento difícil económicamente, mira para todos los lados y lo piensa una y otra vez. Aleluya. Pero déjeme decirle que la tentación no es pecado en el sentido, o ¿cómo le digo?
Lo malo es caer en la tentación. Ese es el pecado. Caer en la tentación. Y la tentación, cuando usted cae en ella, no solamente es afectado a usted como individuo. En muchas ocasiones, diferentes tentaciones, llámese como se llame, no solamente le afecta a usted como persona. Arrastra muchas veces a una comunidad, a una familia, hasta a una empresa. O a una nación, en cierto modo. Porque la tentación trae corrupción también, cuando se cae en ella. Por ejemplo, como decía Elvis, siempre se piensa en la tentación, en fornicación o en adulterio. Pero pongámoslo así. Si yo caigo en adulterio, no solamente me estoy afectando moralmente yo, en lo emocional o en lo espiritual. Estoy afectando a mis hijos. Estoy afectando a mi familia, a mis vecinos. Estoy afectando a la comunidad de la congregación. Si usted no lo sabía, es así. Y lo que tenían los ojos en un momento dado puesto en mí, en un momento le puede flaquear su fe. Aunque ese no debe ser el motivo para una gente caer. La directriz posible y segura son mirar al Señor. Pero no quita de lado que la gente pueda hablar mal de los evangélicos o de cualquier comunidad por caer en una tentación. Bendecimos al Señor. Ahora debemos de hacer diferencia en lo que es caer en una tentación y lo que es practicar el pecado. Bendecimos al Señor. Le decía hace unos minutos que caer en una tentación no es algo planificado. Es algo del momento que alguien viene y te ofrece. Como le dijeron a José, acuéstate conmigo. José no estaba pensando en eso, ni remotamente le estaba pasando por la mente. Pero aquella que estaba ofreciendo, sí estaba maquinando el asunto. Posiblemente, y estoy yo, como dicen, especulando porque no es la Biblia, pero la Biblia nos permite imaginarnos cosas. Quizá esa mujer en un momento dado miró a José y planificó. Y pero se ve bien el muchacho. Porque la Biblia dice que me parece que era de hermoso parecer. Y ella mucho tiempo sola, no te lo dice la Biblia, pero el cargo que tenía su esposo le demandaba mucho tiempo. Y eso le pasa a muchos generales también. Y a muchas personas de importancia que toman mucho tiempo por su cargo y a veces se le olvida. Tampoco esto justifica que una mujer sea infiel. Pero en el mundo donde no tienen muchas veces el pudor, imagínese usted, tanto hombre como mujer. Porque también hay de esos que tienen cargo, que lo mudan de un lugar a otro y tienen mujeres en diferentes lugares. Hay que decir una cosa y la otra. No vamos a condenar a la mujer por el hecho. Salvando de que al hombre, los dos hacen la misma cosa muchas veces. Y ninguna justifica las infidelidades. Entonces, mis amados hermanos, hacer la diferencia es que el Juan en una de sus cartas dice que el que es de la simiente de Dios no peca, o sea, no practica el pecado. Pero que el que practica el pecado, como dice un amigo mío, para no mencionar el nombre, es del tipo aquel. Porque él peca desde el principio. Entonces, cuando hablamos de práctica, es de algo que se hace rutinariamente.
es algo que lo hace de manera a diario. Pero cuando se cae en una tentación, es algo que muchas veces te agarra con la debilidad del momento o con la necesidad económica o por defenderte y hablar una mentira. Y después dice, ay Dios mío, ¿qué fue lo que yo he hecho? Pero no lo vuelve a hacer y pide perdón y se aparta del pecado. Y una parte de ese versículo que está en el libro de Proverbios dice que el que se aparta del pecado alcanzará misericordia. Ahora, si yo continuamente hago un tipo de pecado, eso no es tentación, eso es práctica del pecado. Y la Biblia dice que ya no hay más sacrificio por esos pecados, sino una expectación de juicio y de hervor para esa persona. Entonces, sabemos que la misericordia de Dios está dispuesta para aquellos que quieran alcanzar la misericordia. Pero si cada rato usted peca y hace lo mismo, usted no está cayendo en tentación. Usted está siendo un objeto del enemigo y una persona que no está controlando sus impulsos. Porque yo sé que por mi carne soy débil. Como dice Pablo, que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, pero Dios envió a su Hijo en semejanza de carne para crucificar el pecado en la carne. Porque era débil, pero Dios envió a su Hijo para eso. No porque era más fuerte que los demás, semejante a nosotros. Y tuvo la voluntad y dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Si observamos a David pecó varias veces, pero nunca repitió los mismos pecados. Nosotros pecamos hasta con el pensamiento. Y si se levanta cualquier pensamiento contra el conocimiento de nuestro Señor, dice que debemos llevarlo cautivo a los pies de Él en obediencia. Porque como humanos que somos, es inevitable en cierto modo que uno piense cosas. Bendecimos al Señor en esta noche. Ahora, mis amados, ¿qué es pecado? Yo me hago la pregunta, ¿qué es pecado? Porque muchas personas citan algunos textos bíblicos y dicen que ellos no están bajo la ley, sino que están bajo la gracia. Y cogen la ley como una licencia para pecar y justificar su pecado. Pero Pablo dice que él no conoció el pecado sino por la ley. Y tanto por gracia que por la fe somos justificados. Pero Pablo dice que la fe no elimina la ley. Porque si yo conozco la codicia es porque la ley me lo señala. Ahora Pablo habla de muchísimas leyes en el libro de Romanos. Habla de la ley de la mente. Habla de la ley del pecado. Habla de la ley del espíritu. Ahora, ¿de qué ley está hablando Pablo? Hay que analizarlo. Porque en una parte dice que es buena y es espiritual. Y en el capítulo 2, no me recuerdo, de Romanos, dice que son justificados no son los oidores, sino los hacedores de la ley. Ahora tenemos que tener conocimientos o entendimiento que la ley de Dios es un conjunto de leyes o de instrucciones, las cuales en un momento dado se hacían, pero hay otras que eran transitorias y hay otras que eran ceremoniales y eran rituales que ya no lo hacemos. Pero nosotros no fornicamos porque la ley de Dios nos lo manda. Pero la gracia no nos permite eso.
Porque la gracia es el don o el regalo inmerecido que nosotros hemos recibido a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero vuelvo y repito, no es una licencia. No adulteramos, no robamos, no cogemos propiedades ajenas, no codiciamos los bienes ajenos ni el burro ajeno. Y todo eso está en la palabra. Pero muchas veces pensamos, o hay gente que se justifica con esto. Entonces, ¿qué es la gracia? Si no obedezco la palabra de Dios, entonces es una desgracia. Y cuando Pablo dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, siendo colgado en un madero, porque todo aquel que era colgado en un madero era maldito, pero por lo malo que hizo. Ahora nosotros sabemos que Él se hizo pecado, no siendo pecador por nosotros. La misma Biblia decía o dice que ¿qué era lo que era la maldición? No obedecer la palabra del Señor. Porque cuando a usted lo llevaban frente a un juzgado y demostraban que usted era culpable, ¿de qué le estaban acusando? De lo que usted hizo y la ley lo tipificaba. Porque imagínense ustedes que República Dominicana o cualquier país diga no hay ley. Ahora ustedes son de la gracia. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? De manera organizada. Yo no le estoy diciendo a ustedes que hagan todo lo que había allá. Pero lo elemental, amar a tu prójimo. Si se le pidió algo a alguien, devuélveselo. Todo eso es parte de la palabra de Dios. Ahora, mis amados, yo he escuchado personas decir, citando el capítulo 10 de Romanos, verso 4, dice que el fin de la ley es Cristo. ¿Usted lo ha escuchado ese texto? Pero no significa que la ley terminó. Lo que pasa es que la palabra fin viene traducido de una palabra griega que significa telo, que significa propósito. Que significa, por ejemplo, si yo estoy aquí, ¿cuál es el propósito o cuál es la finalidad de que yo esté detrás de estos micrófonos? Llevarle el mensaje de Dios. La ley tenía el propósito de traernos a Cristo. No fue que terminó. Ahora, en algunos aspectos, sí. Entonces, mis amados hermanos, muchas veces lo que es tentación y lo que es práctica del pecado no lo podemos confundir. Porque cuando una persona se convierte reincidente en el pecado y la comunidad de afuera lo conoce, eso lo que trae es desamor de los que están dentro y los que están afuera lo ven y no entran. ¿Ustedes me entienden? Entonces el Señor dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Pero hay otra parte que Él dice que los que perseveran hasta el fin, esos serán salvos. Ahora la palabra maldad y iniquidad, ¿de dónde viene la palabra? Lo que significa esto es que todo aquel que hace maldad y iniquidad contra algo lo está haciendo, contra algo que está establecido. Contra algo que te diga que no lo hace y entonces tú haces lo contrario, es maldad. Y entonces viene de una palabra griega que dice anomia, que significa contra la ley. Y la ley dentro de la palabra de Dios significa Torah, que son las instrucciones. Entonces, cuando no cumplimos en cierto modo con la palabra del Señor y hacemos lo que se nos viene en gana y entonces damos mal testimonio para los demás, enfriamos el corazón muchas veces de los que están dentro. Yo escuché que una encuesta
que dice que el cristianismo como que ha reducido el crecimiento, no sé si en Estados Unidos y aquí. Y muchas veces eso le pasa por las prácticas ajenas a la voluntad de Dios. ¿En qué sentido? Que si yo soy un líder de renombre dentro de un país, de un continente, y caigo en un pecado y me arrepiento, está bien. Pero si usted es reincidente en eso, ¿ustedes creen que eso hace que el evangelio avance en la mentalidad de la persona? Nosotros somos un pueblo pacífico y toleramos y callamos cosas para no hacer un problema más grande. Y muchos se van callados y no dicen nada. No es justificado nada eso. Pero el Señor dice que hay muchos que le ponen tropiezo a algunos de sus pequeñitos. Y es de aquel, dice el Señor, que mejor le fuera a atarse una piedra de molino. Y para eso hay que entender lo que era eso, ¿verdad? Y se lanzara al fondo del mar. Mis amados hermanos, todos estamos expuestos a ser tentados. Y dice que bienaventurado aquel que soporta la tentación. Bendecimos al Señor. Todos estamos expuestos. Estemos en una posición de gobierno, de político, de lo que sea. Como creyente, hacer contrario a la voluntad de Dios. Pero mis amados hermanos, dice el Señor que debemos de orar. Parece que ese es el muro de contención para que nosotros no caigamos en la tentación. Bendecimos al Señor. Ahora yo le digo a ustedes, mis amados, hay personas que están en posiciones políticas y religiosas que se le ofrecen cosas. Yo conozco a un hermano que hace lo mismo que yo, que le ofrecieron que vendiera cosas por ahí. Y él le dijo, varón, lo mío es la pelota. ¿Te recuerdan el anuncio? La mía es la pelota. Y el tipo se rió. Lo que le estaban invitando era a vender estupefacientes disfrazados, porque hay gente que lo hace. Es más, le voy a decir una cosa. Antes, el que lo veían con una Biblia decían, ese es un varón de Dios. Pero ya muchos de los que son autoridades ya no creen en eso. Es más, yo escuché a un testigo de Jehová una vez que dijo, en una fila de un banco, que le dijo, yo soy testigo de Jehová, deme un chance. Y dice, se va preso con tu Jehová. Porque no cargaba la documentación. Porque hay gente que han utilizado esto para camuflajear y llevar cosas dentro. En momento pasado lo he escuchado y he conocido gente. Ahora, no devolvamos del camino. Yo le citaba una palabra del Ejército Rojo de Stanley, de Rusia, que él tenía amenazado al ejército que para lo que se devolvían era más peligroso en la guerra. Había menos peligro para los que iban al frente que para los que se devolvían. Era más fácil salvarse yendo de frente en la guerra que devolviéndose, porque ellos mismos lo mataban. Ahora, ¿qué le quiero haber dicho con esto? Que el Señor dice que si alguno retrocede, no le agradará su alma. Porque no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que avanzamos. Bendecimos al Señor. Ahora, dentro de lo que es, mire, Satanás fue el que tentó al Señor. Y si el Señor estando lleno del Espíritu, imagínense uno estando vacío del Espíritu. Y se le presenta en una necesidad que tenía hambre. Bendecimos al Señor.
Pero hay gente que dice que todo tiene su precio, pero hay gente que no tiene precio, mis amados. Hay gente que hasta su familia permite que se vayan, o en el pasado, por causa del Señor y ellos mismos. Y no han negado la fe. Déjenme decirle que muchas veces, por la seriedad, la honestidad de una persona, lo han mandado a eliminar y a quitar del camino, no simplemente porque sean religiosos. Y uno de esos hombres era Daniel. Daniel estaba en una posición muy privilegiada, pero de mucho valor. Y se le podía estar siendo un escollo, un obstáculo para que otros se corrompieran. No lo hacían. Daniel fue lanzado al foso de los leones, no era porque creía en Dios simplemente. Daniel fue lanzado al foso de los leones porque si fuera así, habían muchos que creían en Dios, en el Dios verdadero, siendo judío en Babilonia. Ahora Daniel estaba en una posición que no permitía que se hiciera algo ilegal. Daniel era como un supervisor o como una persona que hacía auditoría de los demás. Y cuando encontraba irregularidades, había problemas y entonces los otros tenían que portarse pianito. Entonces este hombre es un obstáculo. Hay que quitarlo del medio, hay que formar una trama. No había forma de cómo tentarlo porque era un hombre derecho. Era un hombre pulcro, un hombre honesto, santo. Es más, Dios lo tiene en tan alta estima a Daniel en la Biblia que hay una ciudad que estaba tan llena de pecado que Dios dice que solamente Daniel, Job y Noé podrían salvar su vida por su justicia. Y todo lo demás iban a ser barridos. Pero solamente ellos tres salvarían su vida. Eso está, me parece que en Ezequiel 14:14. Daniel era un hombre prácticamente que nadie le podía ofrecer algo ilegal. Era un hombre justo. Un hombre amado por Dios que en un momento dado que le dijeron, Daniel, eres muy amado. Y para ser muy amado de Dios, no en el sentido de que Dios amó al mundo, sino en el sentido singular y particular de un hombre honesto, de un hombre santo y responsable dentro de sus funciones. Porque Dios nos ama a todos. Pero decirlo de manera, resaltarlo, eres muy amado. Cualquiera se levante en el aire que Dios le diga así personalmente a uno. ¿Y cuántas personas como Juan y cuántos profetas fueron muertos por ser personas correctas? Y son perseguidos por amar la verdad y la justicia. Esas personas son lo que el mundo debería mirar dentro del pueblo de Dios. Pero Satanás le ciega los ojos. Y miran a aquellos que están practicando el pecado, que están dentro de la comunidad cristiana, para justificar y señalar y no venir a los pies de Cristo. Mis amados, ese reloj no camina, soy yo que... Sí, porque cuando viene a ver, estamos presos aquí. Las 8. Bendecimos al Señor. Entonces, mis amados hermanos, a veces hay palabras que sean contradictorias y polémicas. Pero mi intención no es ser polémico, y el que me conoce de cerca sabe que no soy polémico, ni soy una persona controversial. Pero los temas controversiales a veces son los que te hacen indagar y rebuscar a ver si es verdad lo que se está diciendo. Entonces, la ley de Dios
en el sentido de asuntos ceremoniales, no lo hacemos. No hacemos sacrificio de matar animales, ni de tórtola, ni de paloma. El último sacrificio que satisfizo a Dios fue el que hizo el Mesías en la cruz. Y dicen, eso no está, mis amados, en la Biblia. Pero dicen los rabinos y en algunos libros que desde el año 30 hasta el año 70 no ocurrió un milagro que ocurría en el día de Yom Kippur. Y el milagro que ocurría allí era que un hilo rojo que ellos amarraban de un cordero, me parece que era así, y lo tiraban por un despeñadero, y eso automáticamente, si era aceptado por Dios, ese sacrificio se ponía blanco. Eso no está en la Biblia. Y dicen que desde el año 30 hasta el 70, que fue destruido el templo, eso no volvió a ocurrir. Y muchos dicen que Cristo murió en el año 30 de nuestra era, porque no hay un concordato, una coherencia del nacimiento, y no vamos a discutir de eso, del Señor, porque hubo un papa que mandó a organizar a ver cuándo fue que nació, pero hubo como pérdida o no hay una fecha exacta. Entonces, mis amados hermanos, pero sí en la Biblia hay un texto en el libro de Isaías que dice que si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y muchos decían que eso ocurría en el día de Yom Kippur, en el día del perdón, del sacrificio, de la expiación, en el único día que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y purificaba todos los utensilios del templo. Y eso más nunca volvió a ocurrir. Ellos seguían haciendo los sacrificios, pero el milagro no ocurría. Yo le estoy dando un dato que no es bíblico, sino que los rabinos dicen eso. Entonces ese sacrificio complació a nuestro Padre Celestial. Y el Señor, si a usted lo tientan, mis amados, con toda la oferta de usted recibir todos los reinos de aquella época, no importando el tiempo, los reinos son reinos. Y a usted servirle, a la gente le gusta que le sirvan, que le llamen Señor, que le llamen buenhechores, como dice la palabra, que le llamen jefe. Hay gente que le gusta que le llamen jefe. Y aquí en este país, cuando te dicen comando, jefe, si usted anda en un vehículo, ese jefe tiene otra connotación, Rodi. Patrona, eso está diciéndole a usted que le dé algo porque le está cuidando lo suyo. Y eso lo está comprometiendo. Y hay gente que le gusta que le llamen por cierto título, aunque no sea malo. Y no importando la época, al Señor le ofrecieron todos los reinos. Si o sea, que con eso el Señor fue tentado en todo, pero no cayó en la tentación. Qué bonito es, mis amados, cuando uno no cae en la tentación. Y digo esto, mis amados, porque le decía ahorita que te ofrecen dinero quizá en el momento de necesidad, y hay gente que se enriquecen porque le cogen el jueguito y se lo encuentran bueno y se enriquecen ilícitamente con ganancia deshonesta. Ahora, ¿qué dice la palabra? Que las riquezas obtenidas deprisa al principio, al final no serán de provecho. Pregúntele al Chapo, a Figueroa Agosto, a Arturo del Tiempo, y a cuánto más, a un Toño Leña, a un que mataron en la cárcel llamado Florian Félix. ¿Y cuántas personas se enriquecieron rápidamente?
Y dice el salmista Saquetando, siendo un ministro de la música, y me parece que fue institucionalizado por David como director musical, no sé si me estoy equivocando, dentro del templo, en un momento dado, dijo que tuvo como envidia de los que estaban prosperando. Y dice que por poco se deslizan sus pies. Sí, porque la gente dice, pero bueno, acá yo trabajo la vida entera y de repente anda en vehículo del año, tiene finca y tiene de todo. Y yo que guayo la yuca desde muy temprano no tengo nada. Claro, tiene algo, nadie te está buscando por lo ilícito. Y duerme. Esa es la bendición, que Dios no añade tristeza. Porque la riqueza que tú obtienes mediante lo que es honesto y honrado, Dios no añade tristeza con eso. Porque nadie te anda buscando, y como salen en las redes ahora en día, ese tiene que dormir con ropa. Al que anda por la legal, duerme hasta sin ropa. Dice la Biblia en el libro de los Proverbios que la riqueza de maldad no serán de provecho. Porque yo he conocido personas, mis amados, amigos míos de mi infancia, que se fueron a Estados Unidos, a Puerto Rico, y ¿sabe cómo vinieron? Como dicen en mi campo, con los pies para adelante. Porque fueron tentados por su propia codicia, por sus incupiscencias, por la maldad. Y vinieron derechito en una caja. Pero gracias a Dios que Quiro está vivo todavía, aunque un día me voy a morir. Pero no porque lo esté provocando. Y así fue, mis amados. Esas riquezas no fueron de beneficio ni para ellos ni para su familia. Y recuérdese lo que le dije, que cuando usted le coge el gusto y cae en tentación y se le convierte en una rutina de pecado, no será beneficioso ni para usted ni para los suyos. Porque muchas veces esos ilícitos que la gente comete se llevan la parte de los caballos a los familiares también. Vamos a dejarlos hasta aquí, mis amados hermanos. Pero el propósito de Dios es, y lo que lo quiero decir en esta noche, que si, como dice Pablo, si tú tienes pan, si tienes abrigo, si tú no te mojas, duerme en una casa en la que no sea tuya, porque el afán de nosotros es querer tener, tener y tener. Pero en ese sentido tú puedes ser conforme. No en el sentido que tú te vas a quedar allí y no vas a trabajar. No, no, trabaja y lucha. Pero sé conforme con lo honesto que tú puedes conseguir. Que dice Salomón que es mucho mejor un bocado de pan en un rinconcito en paz que en una casa llena de provisiones donde hay guerra y pleito. Esa es la bendición de Dios. Ahora, si tú logras vivir bien dentro de lo honesto, dentro de lo serio, bendecimos al Señor porque te vaya bien. Dios le bendiga y Dios le guarde en esta. Aleluya. Dios me lo siga bendiciendo, mis amados. Puede sentarse algunos minutos. Ya casi estamos para despedirnos. Queremos, por favor, a nuestro hermano Juan Rivas, que está aquí con nosotros, se ponga de pie y se quite un momentico la mascarilla para hacer una foto, un scalp. Él es una persona que está orando con nuestra hermana Juana Iris, y en breve le vamos a hacer un chequeo y vamos a hacerle una investigación privada que yo voy a hacer con él. Así es que Dios bendiga, un aplauso al hermano. Así que ayúdenme a orar por eso. Pueden sentarse, es bienvenido a esta casa del Señor. Así que ya ustedes saben, voy a tener que hacer una especie de inteligencia profesional. Voy a poner al hermano Noesí como uno de los principales investigadores. Así que, hermano, qué bueno es el Señor, mis amados. Saludamos a los hermanos que están viendo que por primera vez ahora estamos grabando los jueves, porque hay hermanos que se quedan en sus casas y no pueden venir, y estamos llevándole esta palabra
le estamos llevando esta palabra a nuestros hermanos y cada vez que hacemos este esfuerzo de grabar es para que más hermanos escuchen la palabra del Señor. Amén. Le estuvimos informando el jueves pasado que para esta semana y posiblemente iba a haber cambios. Los cambios lo hubieron el miércoles en 24 provincias, el toque de queda hasta las 6 y los sábados y domingos hasta las 3. Todavía Santiago no ha sufrido ningún cambio hasta el momento, pero las emergencias están llenas de capitaleños y de gente alrededor. Sé que le pedimos, hermanos, y queremos insistir que se cuiden. Cuando usted vaya a la casa de un familiar, póngase su mascarilla y ame a la gente, mis amados. Y los que no se han vacunado, por favor, vaya a vacunarse. Vacúnese, mis amados. Le invitamos, le exhortamos que se vacune. Ya hemos explicado las razones por las cuales usted tiene que vacunarse. La última razón más poderosa de usted vacunarse es el amor que usted le tiene a la gente que vive con usted. Hágalo por amor. No lo haga por despecho, no, porque yo no hago nada que me obliguen. Hágalo por amor, vacúnese. Amén, mis amados. Así que, qué bueno es el Señor. Vamos a estar de pies y vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por los que tienen necesidad. Vamos a orar por Efraín, que va a ser evaluado esta semana. Por el médico, hay una batallita allí y vamos a orar para que el Señor tome control. Y todo el que tenga enfermedad, alguna dolencia, ponga su mano izquierda donde usted quiere que a Dios haga un milagro. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento oramos ante tu trono de gracia, Señor. Toca a todos los enfermos, Señor, que están aquí o los que nos están viendo en las redes, Señor. Padre, en el nombre de Cristo, hoy, gracias por estas palabras poderosas que trajiste, Señor, con nuestro hermano Kiro. Gracias por estas alertas que tú nos pones en nuestras vidas, Señor. Hoy pedimos, Padre, que tú toques a todos los débiles, a todos los menesterosos, a todos endeudados, a todos que están tristes, a todos los que están enfermos o con dolencias, Padre. Interven con tu misericordia por amor. Dice la palabra que la fe obra por el amor. Y hoy, Señor, pedimos que por tu amor sean consolados, sanados y restaurados todo enfermo en este lugar, Señor. Hoy extendemos tu misericordia, extendemos tu gracia y tu mano sanadora. El bálsamo de Galaad lo ponemos en tus vidas en este momento. Llévanos a nuestros hogares con la bendición del Padre. Cúbranos y guárdanos, Señor, de todo mal, Padre. Guarda nuestra salida y nuestra entrada, Padre. Guarda a nuestros familiares que están cerca y los están lejanos, Señor. Llévanos en tu bendición a nuestros hogares, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo, Dios me lo bendiga.